Hola, ¿cómo están? El tema que voy a tratar en esta exposición es alfabetización para la acción climática y reducción de riesgos de desastres en la agricultura. A modo de introducción, les puedo decir que cada vez son más severos y recurrentes los eventos que pueden causar impactos adversos en la agricultura y en zonas rurales. Esto se puede explicar por el cambio climático y por la ocurrencia de otros fenómenos no necesariamente climáticos, como la actividad volcánica, incendios, sismos, etc. La gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático son estrategias que contribuyen a la gestión preventiva frente a estos eventos adversos. Y además debo agregar que de aquí en adelante estos temas van a ser cada vez más convergentes, por lo tanto no se pueden tratar separadamente, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. ¿Qué aprenderemos en esta presentación? Primero, conocer el ABC de la gestión de riesgo de desastres, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenibles. Identificar la relación entre gestión de riesgo de desastres y cambio climático. Conocer los impactos del cambio climático y desastres. Todo esto en la agricultura y zonas rurales. ¿Qué es GRD y qué es RRD? GRD es la gestión de riesgo de desastres y RRD es la reducción de riesgo de desastres. Todo lo que hacemos en planificación, programación, estimación, identificación de posibles riesgos, amenazas en la agricultura, es lo que se considera como gestión de riesgo de desastres. ¿Para qué? Para la reducción de riesgo de desastres. ¿Y qué es desastre? Desastre es una situación con un nivel de afectación e impacto que no permite ser gestionada con las capacidades regionales, requiriendo de refuerzos o apoyos desde otras regiones del país a través de una coordinación a nivel nacional. Esta afectación se entenderá que ocurre en zonas agrícolas y cuando las y los agricultores no necesariamente pueden enfrentarla con sus propias capacidades. Y la superación de estas capacidades de respuesta podrían determinar si se hace una declaración de emergencias agrícolas. ¿Sabías que lo correcto es referirse a desastre, no a desastre natural? Entonces, de aquí en adelante debemos hablar de desastres, porque la palabra desastres, por convención, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, incluye tanto aquellos que podrían ser de origen natural como de origen antropogénico, es decir, por causa del ser humano. ¿Sabías que una catástrofe ocurre cuando el nivel de afectación e impacto requiere de asistencia internacional, como apoyo a las capacidades del país a través de una coordinación a nivel nacional? Entonces, decíamos que desastres era cuando se superan las capacidades de una región, ¿cierto?, a nivel local, que hay que movilizar recursos o asistencia de otras zonas del país para atenderla. Obviamente se entiende que en el sector silvagropecuario. Pero en el caso de una catástrofe, lo que pasa es que se superan las capacidades de un país para poder enfrentar solo estas catástrofes que podrían ser, estos eventos adversos que pueden ser de magnitud como un terremoto o incendios. Por lo tanto, ahí se requiere asistencia o ayuda internacional. Gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres es un proceso de carácter continuo que comprende la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas, estándares y acciones, que son permanentes, todas estas actividades, para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, con el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos y reducir los existentes o gestionar el residual. Es decir, reducción de riesgo de desastre consiste en una actividad que está orientada a la prevención de los riesgos, a la reducción de los que ya existen y a la reducción de aquellos que son residuales para tener un desarrollo sostenible del país. ¿Sabías que el riesgo residual es aquel que puede aparecer después de haber tomado todas las medidas contra alguna amenaza o evento adverso en la agricultura? ¿Ya? Igual va a ocurrir. ¿Sabías que las medidas de protección civil son diferentes, ¿cierto?, a la protección de la agricultura o el mundo rural? Sin embargo, es entendible que en general todas las medidas apuntan a la protección civil, porque lo primero es salvar las vidas. Pero luego de eso hay que preocuparse de cuál fue la afectación en el sector silvagropecuario o en el mundo rural. Cambio climático. Es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera.
mundial y que se suma la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Ya sabemos que podemos caracterizar el clima de un lugar sabiendo los datos o variables climáticas en promedio de los últimos 30 años, eso por convención, y al comparar, ¿cierto?, con ese valor, podemos decir, por ejemplo, si un lugar es más propenso a heladas o menos propenso a heladas, se han ocurrido más eventos de sequía o la sequía es más prolongada o más recurrente en el tiempo, comparando con ese valor histórico. Esta es la definición que aparece en la Ley de Cambio Climático 21.455. ¿Por qué se produce el cambio climático? Y solo para recordar, es por la emisión de gases de efecto invernadero, que aumenta la temperatura de la Tierra cambiando el clima o alterándolo. El dibujo lo que intenta mostrar es que se produce una barrera con los gases de efecto invernadero, expresados en CO2 o dióxido de carbono. ¿Y qué pasa? Entra, ¿cierto?, los rayos del sol y siempre hay una emisión hacia la atmósfera de vuelta, pero estos gases de efecto invernadero forman una barrera impidiendo que se produzca esa salida. Y lo que ocurre es que empieza a aumentar el calor, ¿cierto?, en la Tierra, produciendo alteraciones en el clima. La adaptación al cambio climático es una acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o el proyectado y los efectos en los sistemas humanos y naturales, con el fin de moderar o evitar sus daños, reducir las vulnerabilidades o aumentar la resiliencia y aprovechar sus oportunidades beneficiosas. Lamentablemente, en general, el cambio climático no está produciendo oportunidades beneficiosas. Solo algunas, por ejemplo, en el caso de la fruticultura de Chile, que se va desplazando hacia el sur. Denme un momentito. Voy a cambiar esto. Adaptación al cambio climático. Es acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado o a sus efectos en sistemas humanos o naturales con el fin de moderar o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. También esto aparece definido en la Ley 21.455 sobre cambio climático, ¿ya? Aquí hay que entender que todos los seres vivos necesitan, por un asunto de sobrevivencia, adaptarse a estos cambios climáticos que muchas veces son provocados a causa de acciones del ser humano. Variabilidad climática se puede definir como la fluctuación natural del clima dentro de los patrones generales, mientras que el cambio climático implica una tendencia de largo plazo. Es decir, el agro debe estar siempre preparado para la variabilidad climática, teniendo presente el cambio climático como escenario de fondo. Es decir, en la agricultura lo que siempre va a ser la variabilidad climática, es decir, cómo va variando el clima en las estaciones del año y cómo cambia el clima de un año a otro, pero siempre teniendo presente que hay un cambio de más largo plazo, que es lo que se denomina el cambio climático, este aumento gradual de la temperatura, o también en otras zonas se va a observar el descenso de las precipitaciones. ¿Sabías que la mitigación al cambio climático es distinto de hablar de mitigación de los riesgos de desastres agrícolas? La mitigación al cambio climático significa acciones para capturar CO2 o poner filtros, barreras, para no emitir estos gases de efecto invernadero que producen aumento de la temperatura de la atmósfera. Sin embargo, la mitigación de riesgos de desastres agrícolas son acciones de carácter preventivo que buscan amortiguar, ¿cierto?, los efectos o fenómenos adversos de un riesgo, de una amenaza, que puede ser climática o de otro origen. ¿Ya? Entonces, mitigar es aminorar, reducir, pero en el caso de mitigación del cambio climático son acciones que están orientadas específicamente a la captura de gases de efecto invernadero o a poner barreras para su emisión. En general, ¿sabías que el cambio climático se explica más por las acciones del ser humano que por las causas naturales? Y estas causas humanas es a lo que nosotros referimos al origen antrópico del cambio climático. No podemos, ¿cierto?, olvidar hablar de los ODS. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Globales o Universales, que fueron adoptados por las Naciones Unidas el 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar para que al 2030
todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En resumen, ¿cierto? Acá tenemos todos los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero hay algunos que se relacionan más directamente con la agricultura, como 2, hambre cero, o como el 13, que es la acción por el clima, pero también el 15, vida de ecosistemas terrestres. ¿Y por qué no? Si hablamos de energías, ¿cierto? De energías, energías renovables, no convencionales o de otro tipo, ¿cierto? Tenemos la energía asequible y no contaminante, que es el objetivo 7. Y obviamente podemos, si hablamos, por ejemplo, de zonas rurales, hablar de cómo anda la calidad de la educación, el número 4. Y así un sinnúmero. Pero podríamos decir que los más directamente relacionados, al menos los que nosotros abordamos desde nuestro trabajo, al menos hambre cero, acción por el clima, vida y ecosistemas terrestres. Ahora, la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático están interrelacionados, lo que les comentaba al inicio de la presentación. Por un lado, la adaptación al cambio climático, que son efectos graduales del cambio climático, elevación del nivel del mar, aumento de la temperatura, aire, derretimiento. Y por otro lado, tenemos la reducción de riesgo de desastres, ¿cierto? Hay amenazas no climáticas, terremotos, erupciones volcánicas, derrames, sustancias químicas, pero tienen un factor común, una preocupación común, que es el aumento de la frecuencia y la intensidad de estas amenazas climáticas y también de otra naturaleza, inundaciones, tormentas, sequía y deslizamiento. Aquí surge entonces un concepto que es la gestión integral de riesgos, que también se puede entender de otra manera, pero acá relacionando ambos conceptos de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, es un enfoque holístico para la gestión de los riesgos asociados a amenazas climáticas y no climáticas en diversas escalas temporales y niveles. Busca fortalecer la resiliencia de la agricultura y sus comunidades, aquellas vulnerables, considerando eventos extremos o de rápida ocurrencia, y también aquellas de evolución lenta y sus posibles impactos. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático y desastres en la agricultura y zonas rurales? Tengamos presente que algunas áreas pueden verse más afectadas que otras por riesgos o catástrofes, y es básicamente debido a factores de vulnerabilidad, es decir, cuán sensibles son estos sistemas agropecuarios para poder estar preparados frente a desastres y preparados frente a los impactos del cambio climático. Veamos algunos. Primero, ¿qué son los impactos? Perdón, corresponde a los cambios o modificaciones que, a partir de un evento o incidente adverso, se producen, ¿cierto?, en el sector agropecuario, afectando los sistemas de vida de las y los agricultores, pudiendo causar pérdidas en su patrimonio, lo que no siempre puede ser cuantificado, porque cuando hablamos de impacto también hablamos de evaluación de impacto, y eso significa medir una línea de base respecto de, después de un evento, cómo quedó esa línea de base, qué pasó, cuánta fue la distancia o la diferencia que nos dice cómo fue el impacto en una zona, ¿ya? La sequía. La sequía es uno de los principales impactos de la agricultura, el sector silvopecuario. Los agricultores lo identifican como uno de los más importantes. Es un fenómeno natural de duración variable en el que hay escasez total o parcial de lluvias, afectando la disponibilidad del recurso hídrico. Y acá sí, esta definición de sequía se refiere a sequía meteorológica, pero hay otros tipos de sequía relacionados con la agricultura. Está la sequía hidrológica, que se refiere, ¿cierto?, a la disminución del recurso hídrico en cursos de agua superficiales, subterráneos, también en las reservas como nieve, y la sequía agrícola, que se refiere a cómo afecta finalmente a las plantas. Hay un efecto que se llama un fenómeno que se llama la propagación de la sequía y que transcurre, ¿cierto?, en etapas donde primero escasean las lluvias, sequía meteorológica. Luego, como falta esa lluvia, no hay agua, ¿cierto?, en los recursos superficiales o subterráneos. Luego esa falta de agua llega a los suelos y finalmente esa falta de agua se transmite o se propaga a las plantas vegetales y se manifiesta, ¿cierto?, en la afectación de la vegetación, y que puede ser medido por imágenes satelitales, ¿ya? La sequía agrícola. Las heladas. Las heladas en general es un segundo evento identificado por las y los agricultores. Consiste en el descenso de las temperaturas del aire superficial por debajo de los 0 grados Celsius, que dependiendo de la humedad del aire, la intensidad del viento y la condición del terreno, pueden formar hielo o escarcha.
Las heladas normalmente se producen de madrugada o temprano en la mañana y pueden afectar tanto a la población urbana como rural y pueden provocar importantes pérdidas en el sector agrícola. ¿De qué va a depender? Cuando definimos una helada tenemos que hablar de magnitud de la helada y duración. Distinto es para un ser vivo enfrentar -1 grado Celsius por un par de segundos a estar frente a temperaturas bajo 0 grados Celsius, -1 grado o -4 grados durante 4 u 8 horas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente en las heladas. Otro aspecto a tener presente es que las heladas van a ser más o menos dañinas dependiendo de la época en que se producen. En primavera, en el caso chileno, cuando están eh, despertando, ¿cierto? Las flores, formándose los frutos, o hay mayor estructura vegetativa, significa que las heladas pueden afectar más al agro. Va a haber más pérdidas, ¿cierto? De cosecha, va a haber menos producto, menos rendimiento. Y esas son las heladas tardías que se producen más allá de lo esperado, en primavera y no en invierno, donde asumimos que en general el sector está en un receso invernal. Los incendios. Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen, y con peligro, daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales y a través de la vegetación. ¿De qué tipo? Vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta. Y los incendios pueden causar pérdida temporal o permanente del suelo, sus propiedades, también afectar la infraestructura predial, maquinaria, herramientas y obviamente la producción agrícola y forestal. Las lluvias intensas que han venido a ser más protagonistas últimamente, al menos el año 23-24, ¿cierto? Se producen en periodos cortos de tiempo un gran monto de precipitaciones. Han sido definidas por la Organización Mundial Meteorológica como precipitaciones que superan los 60 milímetros en una hora. Las lluvias torrenciales se caracterizan por su impacto al tocar la superficie terrestre, ¿cierto? Por la caída, por el golpe de las gotas desde las nubes. En el caso de la agricultura pueden causar daños por el golpe de la gota de agua en suelos, causando erosión, en las estructuras vegetales, que si estamos hacia primavera son más débiles, pudiendo afectarlas o desprenderlas incluso del árbol, o las flores cuando son pequeñitas, o los frutos incluso. Y también pueden afectar algunas estructuras físicas, como invernaderos que no estén bien mantenidos. Erupción volcánica es emisión del material volcánico, ya sea lava, piroclastos, por un cráter o fisura eruptiva. La emisión puede ser tranquila, lo que se denomina efusiva, o violenta, explosiva, dependiendo de una serie de factores tales como la composición magmática, el contenido de gases, la tasa de emisión de la interacción con cuerpos de agua. Y sin duda no podemos dejar de mencionar los sismos y terremotos. Chile es un país sísmico, ¿ya? Así que debemos tenerlos presentes. ¿Y en qué consiste? Los sismos corresponden al proceso de liberación súbita de energía, generando ondas elásticas y su posterior propagación al interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la Tierra, estas ondas producen movimiento y vibración del suelo, que es lo que las personas sienten cuando efectivamente se produce el sismo. Y en Chile se usa el término terremoto para un sismo que genera daños estructurales. Esto es que sea reportado con intensidad en escala Mercalli modificada con grado 7 o superior. Esta imagen la traigo para recordarles que la agricultura va a estar enfrentada a múltiples riesgos. Esta serie de dibujos que está al lado izquierdo de la presentación, ustedes pueden pensar que hay cosas acá que pudieran no ocurrir, pero cada vez han ocurrido en ciertas zonas, han ocurrido eventos inesperados. Y es posible que hayan ocurrido siempre, solo que su ciclo es tan amplio que no tenemos registro histórico de su ocurrencia en ciertas zonas, pero también puede ser que se estén acentuando o esté aumentando su frecuencia debido a actividad del ser humano que pudiera estar causando algunos cambios y nos enfrentamos a estos eventos que no son bastante inesperados. Pero ¿por qué traigo esta lámina? Es justamente para estar siempre preparados frente a cosas que no conocemos. Hay fenómenos que son más recurrentes en otras zonas, en otros países, pero es importante que aprendamos también de ellos y cómo lo enfrentan, porque podría ocurrirnos también a nosotros, a nuestro país, a Chile.
¿Sabías que la agricultura puede ser afectada por múltiples riesgos que afectan, ¿cierto? Que además pueden ocurrir al mismo tiempo. Un riesgo múltiple ocurre cuando hay combinación de riesgos, que pueden ser ambientales, de la producción, riesgos laborales o también económico-financieros. Y va a ser simultáneo cuando cada uno de estos riesgos de distinta naturaleza ocurren al mismo tiempo. Complejidades que van a enfrentar la agricultura y las personas que tengan que tomar decisiones a nivel de campo para hacer frente a estos riesgos. Para finalizar, es importante que tengamos presente que la gestión de riesgos, desastres y la adaptación al cambio climático son procesos que están vinculados y eso permitirá tomar mejores decisiones para el agro. Como les comenté al inicio de la presentación, deben tomar siempre estos procesos de manera conjunta, pese a que ciertos instrumentos administrativos lo traten de manera separada o segmentada. Ustedes como profesionales tienen que considerarlos que están interrelacionados y que no pueden separarse porque están vinculados, ¿cierto?, en la práctica, en la naturaleza, en la ocurrencia diaria del agro. Muchas gracias. Les dejo acá mi contacto en el caso que tengan más consultas y seguimos entonces contactados. Muchas gracias.